Saludos, buscador de la verdad. Hoy nos embarcamos en un viaje revelador a través de las enseñanzas más impactantes de Jesús, las 10 parábolas de Jesús más asombrosas y poderosas. Las parábolas, simples en su forma y profundas en su significado, son relatos que encierran tesoros de sabiduría divina. Imagina estas historias no solo como narrativas, sino como mensajes codificados, llenos de significado para iluminar tu camino espiritual. Son lecciones que trascienden el tiempo, revelando verdades eternas que impactarán tu vida diaria de maneras sorprendentes. En este vídeo, desentrañaremos juntos el misterio de estas parábolas. Cada una es una joya espiritual que transformará tu comprensión del amor, la justicia y la gracia divina. Ahora, querido espectador, sumerjámonos en la primera parábola. La oveja perdida, Lucas 15, 3-7. Imagina un pastor con su rebaño, contando y cuidando cada oveja con atención. Pero de repente, una se extravía. Visualiza la escena, el pastor, con preocupación y determinación, dejando las 99 para buscar la única oveja perdida en los montes. Siente la intensidad de la búsqueda, la angustia del pastor mientras recorre colinas y valles en busca de su oveja extraviada. Imagina la alegría, la emoción y el alivio cuando finalmente la encuentra, vulnerable y asustada, pero ahora a salvo en sus brazos. Esta parábola ilustra el amor incansable de Dios por cada uno de nosotros. La oveja perdida representa a aquellos que se alejan, se pierden o se sienten desconectados. Aquí, Jesús nos revela la verdad profunda de que, para Dios, cada individuo es invaluable, y su deseo es buscar y restaurar a aquellos que han perdido su camino. La enseñanza trascendental de esta parábola es que el amor divino no conoce límites. No importa cuán lejos puedas sentirte, Dios siempre está dispuesto a buscarte, abrazarte y llevarte de vuelta a su redil. Así, esta historia nos guía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Hemos perdido el rumbo? ¿Nos hemos alejado? Encontramos aquí la certeza de que nunca es tarde para volver, para experimentar la gracia redentora de Dios. ¿Cómo nos ayuda esta parábola en nuestra vida cotidiana? Nos ofrece la seguridad de que no estamos solos, de que somos amados incondicionalmente. Nos inspira a buscar la cercanía de Dios, a reconocer nuestras propias ovejitas perdidas, y a regocijarnos cuando experimentamos y compartimos el gozo del reencuentro. Así que, amigo creyente, en esta primera parábola encontramos un recordatorio conmovedor: eres valioso para Dios, y su amor siempre te busca. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a este mensaje de esperanza y renovación? Sigue explorando conmigo estas parábolas, y descubriremos juntos la riqueza de la sabiduría divina para nuestras vidas. Parábola del Hijo Pródigo. Querido amigo de fe, adentrémonos en la impactante parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. Esta historia va más allá de las palabras, es un viaje emocional que resuena en lo más profundo de tu corazón. Imagina un hogar próspero, un padre con 2 hijos. El hijo menor, ansioso por la libertad, decide tomar su herencia y aventurarse lejos de casa. Visualiza la escena, el padre, con dolor, viendo partir a su hijo con una mezcla de amor y tristeza. Siente la emoción en el viaje del hijo, el despilfarro de su fortuna en una vida desenfrenada. Pero la fiesta no dura para siempre, y una hambruna lo sume en la miseria. Visualiza al hijo, hambriento y desesperado,
recordando el hogar que dejó atrás. En tu mente, percibe la angustia del hijo al tomar la decisión de regresar. ¿Será aceptado después de sus elecciones imprudentes? Siente la incertidumbre y la esperanza mientras se acerca a casa. Este relato va más allá de la caída. El momento clave es cuando el hijo, en su miseria, decide regresar al hogar. ¿Te has sentido alguna vez al límite, anhelando un retorno a la paz espiritual? Aquí, la parábola nos enseña que siempre hay esperanza, siempre hay una vuelta a casa. Y, la reacción del Padre. Es un reflejo divino de amor incondicional. Su abrazo no juzga, solo acoge. ¿Puedes imaginar ese amor en tu vida? La parábola nos impulsa a entender que, sin importar cuánto nos hayamos alejado, el Padre Celestial siempre espera, con los brazos abiertos, nuestra reconciliación. La narrativa culmina en una celebración, una fiesta por la restauración. Aquí, el mensaje se hace evidente, el arrepentimiento y el retorno son motivo de regocijo en el cielo. ¿No te llena de esperanza saber que, cada vez que decidimos volver a Dios, hay una celebración divina? Entonces, querido amigo, en esta parábola descubrimos un llamado a la comprensión, la renovación y la aceptación divina. Te invito a reflexionar sobre tu propia historia espiritual. ¿Te animas a volver al hogar del Padre? La puerta está abierta, y el amor divino te espera con alegría inefable. Parábola del rico y Lázaro. Buscador de la verdad, sumérgete conmigo en la poderosa parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, 19 a 31, una narrativa que no solo nos cautiva, sino que nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades y acciones. Imagínate en un mundo donde coexisten dos hombres, cada uno llevando una vida que contrasta de manera impactante. Por un lado, el rico, disfrutando de lujos y abundancia, ajeno al sufrimiento que lo rodea. Por otro lado, Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, marginado y desatendido a las puertas del hombre adinerado. La historia nos sumerge en el drama de dos vidas entrelazadas por la disparidad social y el desdén del rico hacia la necesidad del otro. A medida que avanzamos en la narrativa, observamos la muerte de ambos hombres y su destino después de la vida terrenal. El rico encuentra su lugar en el Hades, donde experimenta tormento, mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham, símbolo de la bienaventuranza eterna. Esta divergencia dramática nos revela la parábola como una advertencia seria sobre las consecuencias eternas de nuestras acciones y prioridades terrenales. La parábola nos llama a cuestionar nuestras elecciones diarias. ¿En qué medida nos preocupamos por el sufrimiento de aquellos que nos rodean? ¿Valoramos más los tesoros temporales que la compasión y la justicia? La riqueza del rico no lo salva de la separación espiritual, mientras que la humildad de Lázaro lo eleva a la dicha eterna. Entonces, querido amigo, reflexiona sobre cómo esta parábola resuena en tu propia vida. ¿Te motiva a reevaluar tus prioridades, a ser más consciente de aquellos que necesitan tu compasión y ayuda? Que esta historia sea un faro que ilumine tu camino espiritual, guiándote hacia elecciones que reflejen la compasión divina y te conduzcan a una riqueza eterna. ¿Estás dispuesto a hacer cambios que trasciendan esta vida y reverberen en la eternidad? Parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Sumérgete conmigo en la conmovedora parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25 a 37,
Una narrativa que no solo nos relata un encuentro en el camino, sino que nos ilumina sobre el verdadero significado del amor y la compasión. Imagina a un hombre que, tras ser asaltado y herido, yace desamparado al borde del camino. Dos figuras respetables, un sacerdote y un levita, pasan de largo, evitando involucrarse en el sufrimiento ajeno. Entonces, entra en escena el protagonista inesperado, un samaritano. Ahí, en esa intersección entre el deber y la indiferencia, el samaritano se detiene, siente compasión y actúa. No solo brinda primeros auxilios, sino que también lleva al herido a un lugar seguro y se asegura de que reciba atención continua. Este acto desinteresado destaca el mensaje central de la parábola, el amor práctico. Más allá de las etiquetas y prejuicios, es lo que realmente importa. Para nosotros, creyentes modernos, esta historia es un recordatorio impactante. El samaritano representa la esencia del amor cristiano, desafiándonos a ver más allá de nuestras diferencias y a actuar con compasión hacia todos los que encontramos en nuestro camino. La parábola del buen samaritano nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Cuántas veces hemos evitado la oportunidad de ayudar a alguien en necesidad, ya sea por apatía o por prejuicios? Este relato resuena con un llamado a superar barreras, a ser instrumentos de amor y compasión, trascendiendo las expectativas culturales y religiosas. Así que, amigo creyente, te desafío a considerar tu papel en esta parábola. ¿Eres el samaritano que extiende la mano con amor práctico, o eres como aquellos que pasan de largo? Que esta historia te inspire a ser un reflejo del amor divino en tus interacciones diarias, a ver a tu prójimo con ojos compasivos y a actuar con generosidad y bondad. ¿Estás listo para ser un buen samaritano en tu propio viaje de fe? Parábola del sembrador. Viajero del alma, sumérgete en la fascinante parábola del sembrador, Mateo 13, 1-23. Una narrativa que no solo siembra semillas en la tierra, sino también en los rincones más profundos de tu corazón. Imagina a un sembrador con manos generosas lanzando semillas con entusiasmo. La tierra, como un lienzo en blanco, espera recibir estas semillas divinas. Algunas caen en el camino, pisoteadas y devoradas por las aves. Otras encuentran terreno pedregoso, donde germinan rápidamente, pero, al carecer de raíces profundas, se marchitan bajo el calor del sol. Luego están las semillas que caen entre espinos, sofocadas por las preocupaciones mundanas y las distracciones. Pero, finalmente, algunas caen en tierra buena, listas para echar raíces y dar fruto. Esta parábola no solo habla de semillas y tierra, sino de las capas de tu propio ser. Eres ese suelo esperando ser cultivado por la semilla de la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando estas semillas divinas buscan arraigar en tu interior? Visualiza el drama de la semilla en el camino, expuesta y vulnerable. Sientes el drama de las semillas en las piedras, brotando efímeramente solo para desvanecerse en la adversidad. Percibes la tensión de las semillas entre espinos, luchando por crecer en medio de las distracciones y preocupaciones mundanas. Luego, emerge la emoción y la esperanza cuando las semillas caen en tierra buena, encontrando un hogar acogedor. Sientes el drama transformador cuando estas semillas no solo echan raíces, sino que se aferran y florecen, produciendo frutos abundantes. La parábola del sembrador no es solo una historia, es un llamado a la reflexión profunda. ¿Qué tipo de terreno eres?
¿Permites que la palabra de Dios germine y florezca en tu vida, o hay obstáculos que impiden su crecimiento? Esta narrativa es un recordatorio apasionante de que tu receptividad es crucial para que la semilla divina transforme tu ser. Entonces, en este drama espiritual, pregúntate a ti mismo, ¿estás dispuesto a ser tierra buena, a recibir y nutrir la semilla divina en tu corazón? Que esta historia te inspire a ser un terreno fértil, listo para cultivar una conexión más profunda con la palabra de Dios y permitir que florezca en tu jornada espiritual. ¿Te animas a ser un sembrador de vida en tu propio corazón? Parábola de los trabajadores de la viña. Sumérgete conmigo en la cautivadora parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 21 a 16, una historia que te llevará a reflexionar sobre la gracia, la justicia y la generosidad divina de una manera tan vívida que podrás imaginarte cada escena. Visualiza un viñedo bañado por la cálida luz del sol. El dueño de la viña sale a primera hora de la mañana para contratar trabajadores. Cada acuerdo es claro, un denario por un día de labor. La jornada comienza y avanza bajo el calor del día, el sol ascendiendo en el cielo. La trama se vuelve más intrigante cuando, en diferentes momentos del día, el dueño regresa y recluta a más trabajadores, prometiendo una justa compensación. La jornada concluye, y los trabajadores anticipan sus pagos. Pero, para sorpresa de todos, tanto los que laboraron desde temprano como los que llegaron al final del día reciben el mismo denario. Imagina la mezcla de emociones en los rostros de los trabajadores. Los que llegaron primero sienten una sensación de injusticia, mientras que los que fueron llamados al final experimentan un regalo inesperado. Esta parábola te transporta a la escena, te hace sentir el desconcierto y la sorpresa en el rostro de cada trabajador. Te enfrenta a la paradoja de la gracia divina, que trasciende las normas humanas de mérito y recompensa. En medio de la tensión y las conversaciones murmuradas, el dueño de la viña deja claro que tiene el derecho de ser generoso con lo suyo. Ahora, transporta esta narrativa a tu propia vida. ¿Cómo te sientes cuando consideras la generosidad de Dios? A veces te encuentras cuestionando la justicia divina, como aquellos trabajadores que pensaban merecer más. O, por otro lado, puedes sentir la alegría y gratitud de aquellos que, a pesar de no merecerlo, son bendecidos abundantemente por la gracia de Dios. La parábola de los trabajadores de la viña nos desafía a reflexionar sobre nuestra comprensión de la justicia divina y a apreciar la gracia que se nos otorga. Que esta historia te inspire a recibir la gracia de Dios con corazón agradecido, reconociendo que su generosidad va más allá de lo que merecemos. ¿Estás listo para sumergirte en esta reflexión y permitir que esta parábola transforme tu perspectiva sobre la gracia divina? Parábola de la levadura. Buscador de sabiduría espiritual, conoce la fascinante parábola de la levadura, Mateo 13:33, una historia que, a pesar de su simplicidad aparente, esconde un tesoro de significado y enseñanzas profundas. Imagina un pequeño pedazo de masa, como el inicio de un simple pan. Pero este no es un pan común, es la metáfora viva de algo más grande. Jesús compara el reino de los cielos con esta levadura, que una mujer toma y mezcla con una gran cantidad de harina. Visualiza la escena, una cocinera en su cocina, esparciendo la levadura, integrándola a la harina. Poco a poco, la masa comienza a fermentar, a crecer, transformándose en algo mucho más grande de lo que era al principio.
Ahora, lleva esta imagen a tu mente y a tu corazón. La levadura representa la influencia del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Es algo pequeño y aparentemente insignificante, pero su efecto es poderoso y transformador. La parábola de la levadura nos insta a reflexionar sobre la expansión silenciosa y constante del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se mezcla esta levadura en tu existencia? ¿Estás permitiendo que la influencia divina crezca en ti, transformándote de dentro hacia afuera? Imagina la emoción de la mujer en la parábola al ver cómo la masa crece y se transforma. ¿No te inspira eso a buscar la expansión del reino de Dios en tu propia vida, experimentando una transformación que te eleve a nuevas alturas espirituales? Pero esta parábola no se limita a lo personal. Piensa en la levadura como la influencia del reino esparcida en el mundo. Visualiza cómo esta pequeña pero poderosa fuerza puede transformar comunidades, naciones y el mundo entero. En conclusión, esta historia simple pero impactante nos llama a ser conscientes de la influencia transformadora del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Que la imagen de la levadura mezclándose y transformando la masa sea un recordatorio vibrante de que, aunque nuestro impacto pueda parecer pequeño, su potencial transformador es infinito. ¿Estás listo para dejar que la levadura del reino de Dios crezca y transforme tu vida y tu entorno? Parábola del juez injusto. Buscador de la verdad, adentrémonos juntos en la intrigante parábola del juez injusto, Lucas 18, 1-8, una narrativa que, a pesar de su título intrigante, encierra un mensaje poderoso sobre la persistencia en la oración y la justicia divina. Visualiza un escenario en una ciudad, donde una viuda busca justicia ante un juez injusto. Este juez, insensible e indiferente, no teme a Dios ni le importa la opinión de los demás. La viuda, desamparada y vulnerable, clama por justicia una y otra vez, pero el juez parece sordo a sus súplicas. Imagina la escena con detalle, la viuda, con determinación en sus ojos, enfrentándose a la indiferencia del juez. Sientes su desesperación y su valentía al perseverar en su búsqueda de justicia. Este relato, aparentemente simple, lleva consigo una profunda lección. La viuda representa la perseverancia en la oración y la búsqueda constante de justicia. Aunque el juez sea injusto, ella no se rinde. Pide, busca y llama, sin cesar. Ahora, traslada esta historia a tu propia vida. ¿Te has sentido alguna vez como la viuda, enfrentándote a situaciones que parecen indiferentes o injustas? ¿Te has preguntado si Dios escucha tus oraciones? La parábola del juez injusto nos enseña que, a diferencia de ese juez indiferente, Dios es un Padre amoroso y justo. Si la viuda persistente pudo obtener justicia de un juez injusto, cuanto más nuestro Padre Celestial responderá a nuestras súplicas. Siente la conexión emocional con la viuda, experimenta su valentía y determinación. En la película de tu mente, visualiza cómo sus súplicas son finalmente atendidas. La emoción que sientes es la promesa divina de que, cuando perseveramos en la oración, Dios escucha y responde. Entonces, te invito a reflexionar sobre tu propia vida de oración. ¿Estás siendo persistente en tus peticiones, confiando en la justicia divina? Que la parábola del juez injusto sea un recordatorio de que, aunque el camino pueda parecer difícil, la persistencia en la oración nos acerca al corazón de Dios. ¿Estás listo para persistir,
confiando en que tu Padre Celestial responderá con amor y justicia? Parábola del fariseo y el publicano. Amigo de la fe, sumérgete conmigo en la impactante parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9-14. Una narrativa que trasciende las apariencias y nos lleva al corazón de la humildad y la verdadera justicia divina. Imagina dos hombres que entran al templo para orar. Uno, un fariseo respetado, con la cabeza en alto, lleno de autosuficiencia y orgullo. El otro, un publicano, despreciado por la sociedad, con la mirada baja, reconociendo su propia indignidad. Visualiza la escena con detalle: el fariseo, con gestos ostentosos, agradeciendo a Dios por no ser como los demás, mientras el publicano, en un rincón apartado, apenas se atreve a levantar los ojos al cielo, reconociendo su necesidad de misericordia. En tu mente, siente la tensión palpable en el templo, la atmósfera cargada de la arrogancia del fariseo y la humildad que emana del publicano. Esta parábola, más que una historia, es un espejo que nos confronta con nuestra propia actitud ante Dios. Eres como el fariseo, confiado en tus propias obras y menospreciando a los demás, ¿o te identificas más con la humildad del publicano, reconociendo tu necesidad de gracia divina? El drama se intensifica cuando Jesús revela la respuesta divina. El publicano, en su humildad, es justificado ante Dios, mientras que el fariseo, a pesar de su aparente rectitud, se encuentra en una posición de juicio. Ahora, lleva esta parábola a tu propia vida. ¿Cómo te sientes cuando te comparas con los demás en tu viaje espiritual? ¿Te encuentras a ti mismo más inclinado hacia la autojustificación del fariseo o hacia la humildad del publicano? Siente el impacto de esta enseñanza en lo más profundo de tu ser. Deja que la parábola del fariseo y el publicano te guíe hacia una oración sincera, una confesión humilde y un reconocimiento profundo de tu necesidad de la gracia divina. Que esta historia te inspire a abrazar la humildad, reconociendo que todos somos dependientes de la misericordia de Dios. ¿Estás listo para dejar de lado la arrogancia y abrazar la humildad en tu relación con Dios y con los demás? Parábola de los talentos. Querido buscador de la verdad, sumérgete conmigo en la fascinante parábola de los talentos. Mateo 25, 14-30. Una narrativa que nos lleva a reflexionar sobre el uso sabio de los dones que Dios nos ha confiado y las consecuencias de nuestra respuesta. Imagina un hombre que, antes de partir, confía sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno según su capacidad. Visualiza la escena, la responsabilidad en los ojos de los siervos, la carga de los talentos que llevan consigo. Siente la tensión mientras los siervos deciden cómo invertir sus talentos. El primero, con diligencia y creatividad, duplica sus 5 talentos. El segundo, con la misma dedicación, aumenta sus 2 talentos. Pero el tercero, por miedo y falta de confianza, entierra su único talento en el suelo. Ahora, lleva esta historia a tu propio mundo interior. ¿Cómo te sientes al recibir los talentos que Dios te ha dado? ¿Te identificas con la energía creativa de los siervos que multiplicaron sus dones? ¿O a veces te encuentras tentado a esconder tus talentos por miedo o inseguridad? La parábola de los talentos nos confronta con la realidad de que cada uno de nosotros ha recibido dones únicos de Dios. La pregunta resuena en el aire: ¿cómo estás utilizando tus talentos para expandir el reino de Dios? Siente la emoción al imaginar el regreso del Señor,
el momento en que cada siervo rinde cuentas. Los primeros dos son elogiados y recompensados por su fidelidad y diligencia, pero el tercero enfrenta la desaprobación por no haber invertido su talento. En tu película mental, visualiza las consecuencias de las elecciones de los siervos. Siente la alegría de aquellos que han sido fieles y la pesadez en el corazón del siervo que enterró su talento. Ahora, traslada esto a tu propia vida espiritual. ¿Cómo responderías si hoy fuera el día en que rindes cuentas por los talentos que has recibido? ¿Te anima esta parábola a utilizar tus dones con mayor diligencia y propósito? Que la historia de los talentos sea un llamado a la acción, a utilizar sabiamente los dones que Dios te ha confiado. Que inspires a otros con tu creatividad, fidelidad y diligencia, multiplicando los talentos que llevas contigo. ¿Estás listo para ser un administrador sabio y fiel de los dones que Dios te ha dado? Querido amigo de corazón sincero, ha sido un viaje profundo explorar juntos las parábolas de Jesús, esas historias que trascienden el tiempo y nos conectan con enseñanzas eternas. Cada parábola es como un espejo que refleja nuestra propia jornada espiritual, invitándonos a la reflexión y a la transformación. En estas narrativas, hemos explorado la humildad del publicano, la perseverancia en la oración del juez injusto, la alegría de la oveja encontrada y la redención asombrosa del hijo pródigo. Cada parábola es una joya que ilumina nuestro camino de fe. La riqueza de estas enseñanzas no se limita a historias antiguas, son guías atemporales para fortalecer nuestra fe y orientar nuestras vidas. Ahora, te invito a llevar estas lecciones a tu día a día. ¿Cómo pueden estas parábolas transformar tus decisiones, tu perspectiva y tu relación con Dios? Si estas historias han resonado contigo, si has sentido la chispa de la comprensión espiritual, te animo a suscribirte a nuestro canal. Aquí, continuaremos explorando las Escrituras, descubriendo tesoros espirituales y fortaleciendo nuestra fe juntos. Además, comparte este vídeo con aquellos que también buscan inspiración y sabiduría espiritual. Que este contenido sea una luz para otros, guiándolos hacia el conocimiento de las parábolas de Jesús y la comprensión más profunda de su amor. Gracias por ser parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Que las lecciones de estas parábolas se arraiguen en tu corazón y te impulsen hacia una fe más profunda. Hasta nuestro próximo encuentro, que sea bendecido tu camino.